Temas de actualidad, ahora en ¿Quién lo diría? Esta mañana en Infinite, también a través de las pantallas, como siempre, de Mega Plus. Muchas gracias por sintonizarnos y también por vernos. Hay hartos temas de la crónica nacional que vamos a conversar esta mañana con una dupla que parte con Marcelo Díaz, diputado independiente. Independiente, muchas gracias. Y Luciano Cruzcoque, que no está sentado todavía. Pero viene en camino. Viene en camino, diputado de Bópoli. ¿Puedo aprovechar yo que está Marcelo? Yo no sé de qué equipo es Luciano, pero Marcelo es colocolino. Sí. Diputado, ¿cómo, desde la vivencia más personal? Yo sé que puede ser difícil sacarse el traje de político siempre, digamos, pero desde lo personal, ¿cómo vive un colocolino lo que pasó con Jorge Morey afuera del Estadio Monumental y las consecuencias que eso ha tenido, está teniendo y puede seguir teniendo? No, brutal porque además las imágenes que las pudimos ver por redes sociales son terribles, ¿no? El impacto del camión, la expulsión de Jorge Mora y finalmente su fallecimiento. Yo creo que eso es un impacto que donde quiera que ocurra es enorme. Pero ocurre además en un contexto doble, diría yo, a la salida de un evento deportivo y en segundo lugar en medio de este clima de crisis social, de estallido social, que gatilló, creo yo, y yo creo que ese es el detonante, una de las jornadas más violentas de este año, lo que va de este año. Y da cuenta de que efectivamente seguimos con un problema bien de fondo, que tiene que ver con la incapacidad del Estado de cumplir con su función de resguardo del orden público, pero hacerlo sin que eso tenga consecuencias en este caso fatales. Yo siento que hay una responsabilidad de Carabineros y de la autoridad política también, porque me parece que hay cierta insensibilidad respecto a estas cosas y una cierta normalización. Yo puedo entender, por ejemplo, que el gobierno salga a respaldar al general Rosas porque probablemente no es una persona la que define la suerte de lo que está ocurriendo con Carabineros. ¿Coincide con eso usted? Fueron varios ayer en la oposición los que lo dijeron. Sí, a ver, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo mucho con la idea del ultimátum. También tengo dudas respecto de la viabilidad de una acusación constitucional porque, a diferencia de lo que ocurrió con el caso de Chadwick, con el caso de Felipe Guevara, cuesta encontrar el hilo conductor entre los hechos mismos y lo que ha ocurrido, pero claramente hay un problema en la conducta carabinera y cuando el gobierno lo respalda de manera tan absoluta y categórica, en cierta forma termina no poniendo restricciones ni límites a una conducta que ya ha sido catalogada transversalmente, incluido organismos de derechos humanos que el propio gobierno ha validado como una conducta que ha lesionado y vulnerado derechos humanos. Entonces, ahora, pero en paralelo y incorporamos a Luciano, ¿no? Luciano Cruzcoque, diputado. Buenos días, ¿cómo le va? Bienvenido. En paralelo a eso, el gobierno, en lo que también puede interpretarse como una señal, está anunciando una reforma a Carabineros. Sí, pero estamos todos de acuerdo en eso y también estamos todos de acuerdo. De hecho, yo debe leer las dos propuestas que salen, ninguna de las dos me parece buena, pero lo planteamos en su momento hace mucho tiempo, que era la separación de estos dos ministerios. Cuando se creó el Ministerio de Seguridad, Orden de Interior y Seguridad Pública, dijimos, esto va a ser un problema. Pero eso es una reforma de mediano y largo plazo. El problema lo tenemos hoy día. El tema es que hacemos hoy día. Claro, yo soy miembro de la Comisión Investigadora de la actuación de las fuerzas policiales y armadas en los estados de emergencia. Y tuvimos al general Rosa ahí. Y daba cuenta un montón de cosas y uno las puede encontrar sumamente comprensibles. Pero al final del día, la pregunta que le hace es: Carabineros ha participado en hechos que ¿Qué cosas encontró comprensibles usted, por ejemplo? Comprensible, por ejemplo, el desborde, el agotamiento policial, tuvieron que crear una nueva dirección de orden y seguridad, es decir, parecía que era una policía que no estaba preparado para un evento, para una crisis social de esta envergadura, debiendo estarlo, porque teóricamente ellos tienen que tener planes y servicios policiales preparados para cualquier tipo de evento, incluido aquello, que no son capaces de resguardar el orden público sin afectar el derecho a manifestación. Fíjate que la manifestación más grande, la del 1.200.000 chilenos y chilenas que se reunieron en Plaza Italia, no tuvo mayores consecuencias ni hubo mayores desbordes, pero no hubo presencia policial. Estaban en los círculos muy periféricos de la manifestación. Preguntémosle a Luciana también a propósito del cuestionamiento que hay nuevamente sobre la policía uniformada a partir de lo que ocurrió con este episodio en el que muere este hincha de Colo-Colo y las propuestas, la del gobierno, que hoy día la vamos a conocer ya formalmente en detalle, pero la que entregó ayer encabezada por Felipe Arboe, senador del PPD, un grupo de un comité conformado por parte de la oposición. A ver, decir varias cosas. Está claro que nosotros en
esta crisis social, en este estallido, no hemos tenido, y se demostró a partir del día 18, la capacidad de controlarlo de buena manera. Es evidente que aquí el orden público y el derecho de las personas a circular y la capacidad técnica de las policías no estaba dando abasto para controlar la cantidad de personas que estaban en la calle, no solo manifestándose, los que estaban manifestándose de manera pacífica, sino también aquellos que estaban, que lamentablemente estaban concurriendo a los lugares públicos con el fin de cometer hechos de violencia. Hubo que generar una batería de nuevos instrumentos precisamente para tratar de mejorar las condiciones de aquellas personas que concurren a tratar de salvar el orden público, entre ellos también las autoridades, para precisamente hacerle frente a un fenómeno que en los últimos 30 años de democracia no había tenido obviamente un parangón similar. Por ende, es evidente que Carabineros no ha contado y no ha tenido la capacidad para hacerle frente, y de la reforma a Carabineros, de las cuales se viene hablando hace mucho tiempo, yo tengo mis dudas de si necesariamente la creación per se, y en Chile tenemos esa idea de que de pronto por el solo ministerio de la ley o de la creación de ministerio nosotros vamos a solucionar problemas que son también de fondo. Me parece que el descabezamiento de Carabineros, hacerlo una vez más, porque ya se ha descabezado Carabineros bastantes veces, y creo que parte de la explicación que hoy día encontramos en precisamente que Carabineros no tenga las herramientas ni las capacidades técnicas, dice relación tal vez con una formación, con una capacidad de más largo plazo que simplemente cambiar una autoridad por otra. Yo estoy de acuerdo con lo que ha hecho el ministro Blumel y el gobierno de respaldar al general Rosas. Carabineros, dentro de las capacidades que tiene, ha tratado de hacer, creo yo, aquello que técnica y humanamente puede para tratar de controlar el orden público, pero es natural, y yo creo que nadie lo puede negar, de que se ha visto sobrepasado en múltiples ocasiones. Pero tiene para ti, Luciano, y Marcelo Díaz también, una cierta lógica el plantear que en la práctica no es una reforma, una refundación de Carabineros, uno, y dos, ¿tiene sentido a estas alturas que Chile tenga una policía militarizada? Porque eso es Carabineros en la práctica. Luciano, luego diputado Díaz. A ver, yo creo que primero hoy día ya no es una policía que uno pueda señalar como parte de las fuerzas de defensa, como era antiguamente. Sí, pero es una policía militarizada. De la autoridad civil, en la definición de cualquier país del mundo, los que la tienen, que son pocos, y los que no la tienen, es una policía militarizada. Como funciona, hasta el propio color de su uniforme. O sea, es desde la forma hasta el fondo, es una policía militarizada. A ver, yo creo que debe tenerlo, debe sufrir reformas, debe capacitarse técnicamente, debe eventualmente también considerarse el hecho de que pueda recibir ciertas ayuda. Bueno, en España probablemente tú conoces también el caso de la Guardia Civil y de policías que eventualmente... Que ahí hubo una refundación de las policías después de Franco. Claro, puede ser. Yo no sé si a mí la idea de refundación, sobre todo de instituciones que han funcionado durante el tiempo, no sé si es la solución. Yo trataría de ir mejorando la capacidad técnica de Carabineros. Nosotros no teníamos ni la cantidad de Carabineros, ni la dotación suficiente. Hubo que llamar Carabineros que estaban en retiro, y creo que con todo, Carabineros ha tratado de cumplir una labor que es tremendamente difícil. Déjame agregar en una labor en un momento de desborde social como el que vivimos. Para darle la palabra también a Marcelo Díaz, agregar un elemento. Estamos hablando de un tema que es tan crucial que hoy día, a ver, hoy día estamos empezando a configurar lo que va a ser la campaña del plebiscito del 26 de abril. Así es. Y hay un sector creciente, ¿verdad?, que está fundamentando justamente la opción del rechazo a la Constitución en la violencia, y en hechos como los que han venido ocurriendo en las últimas horas. Y es difícil, ¿verdad?, sacar de esa ecuación la debilidad de Carabineros y la incapacidad que estamos teniendo como Estado de enfrentar correctamente la violencia, y al mismo tiempo acusar que esa violencia puede ser la causante o que esté en el fondo en el aval de muchos para la opción del rechazo. ¿Me explico, no? Sí, perfecto. O sea, pero eso es una parte nomás del problema. No, también es una parte, pero es una parte sustancial, porque se no está tanto fundando el rechazo en una violencia que nadie está siendo capaz de controlar, y que puede que no... Si tuviéramos eventualmente un trabajo eficiente, a lo mejor no tendríamos esos brotes de violencia, y parte de la responsabilidad de tenerlo tiene que ver con una incapacidad de controlarla. Así es. Mira, yo creo que Juan Manuel hizo una palabra
palabra correcta. Aquí no hay que hacer una reforma, hay que hacer una refundación de Carabineros. Entre otras cosas, discutiendo su carácter militar. El ejemplo que usiste de España. España creó la Policía Nacional, que es una policía no militarizada. La Guardia Civil cumple algunas funciones, pero la Policía Nacional Española tiene nada más policías autonómicas, pero hay una policía creada en democracia que tiene y responde a otros parámetros y otros patrones. Aquí hay autonomía presupuestaria y autogobierno de Carabineros. Efectivamente, Carabineros ha sido descabezado en este gobierno. Villalobos, Hermes Soto y ahora Mario Rosa. El famoso Paco Gay da cuenta del autonomía. No nos olvidemos que tuvimos que convocar una sesión extraordinaria para poder echarle una mano al presidente Piñera porque Hermes Soto le rechazó la petición de renuncia. Eso no puede ocurrir. No puede volver a ocurrir. Claro, con el riesgo de que se lo cuestionara incluso la Contraloría General de la República, la petición de renuncia. Exactamente, o sea, todavía hay una suerte de autonomía. Lo que mismo decía el intendente Felipe Guevara. Se asilaba igual que Mirto Chadwick que era autónomo, sí, pero bueno, hay una responsabilidad del mando. Hoy día la dependencia de Carabineros es de Interior. Y por tanto hay una responsabilidad directa y uno puede decirle no, sabe que su plan de copamiento puede eventualmente afectar los derechos y por tanto no lo haga. Fíjense que a nosotros nos pasó en el gobierno de la presidenta Chile, perdonen que lo diga, ¿se acuerdan del caso del chico del carro lanzaagua? Rodrigo Avilés. Rodrigo Avilés, exactamente. Que lo lanzó contra un muro. Exactamente. Y que... Yo recuerdo haber hecho la vocería y ahí me preguntaron si respaldaba a Carabineros y dije, nosotros vamos a respaldar el resultado de la investigación. Eso es lo que hubiese esperado ayer del gobierno, no que salga a respaldar al general Rosa cuando lo que vimos son hechos suficientemente graves como para investigarlo y eventualmente poder responsabilidad civil y penal de Carabineros y del mando. El fiscal nacional, el lunes, en la reunión de la Comisión de Estado de Emergencia, nos dijo dos cosas. Estamos investigando responsabilidades del mando y de los mandos, como Ministerio Público. Segundo, respecto al tema de los famosos balines, hay estudios que se hicieron en la BOCAR mucho antes de que esto empezara, 2004, 2006, 2011, no me acuerdo exactamente los años, pero mucho antes del 2018, donde había plena conciencia de que al ser utilizados mediante armas de fuego, causaban determinadas lesiones, se utilizaban de determinada forma. Es decir, había conocimiento técnico de cómo debía ser utilizado este armamento no letal, pero que sigue siendo un armamento. Es decir, aquí hay responsabilidad del modo en que Carabineros ha enfrentado la manifestación. Y yo termino con lo que dice Connie. Yo creo que eso es parte de la campaña del terror. Primero porque aquí hay una responsabilidad del gobierno. El gobierno no puede, y afortunadamente no hay ningún ministro, ni ninguna ministra, ni el presidente que haya dicho y haya puesto en cuestión que está en riesgo el proceso constituyente, porque entonces no habría gobierno. Yo creo que curiosamente son los mismos sectores que están en contra del cambio de la Constitución los que alegan que esto podría ser inviable el plebiscito. Y yo creo que eso es el acto más antidemocrático, antirrepublicano, y es parte de la campaña del terror. El gobierno tiene la responsabilidad de asegurar que el plebiscito se desarrolle con plena normalidad. Luciano, tú eres parte del rechazo, ¿verdad? Eres de los miembros de Bópoli que ha optado en definitiva por el rechazo. El 41%. La asociación que se está haciendo entre rechazo y violencia, ¿te parece que es la correcta? Creo que es un factor, no es total. Hay un cierto escepticismo, un grupo de personas que consideramos que acá, y bueno también decirlo respecto a la conversación que se está teniendo, que las condiciones por las cuales concurrimos muchos a la firma del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, hoy día en términos de disposición, en términos de clima político, generado también por aquella parte que uno considera que es la oposición razonable, que son evidentemente aquellos grupos que concurrieron y que después fueron muy maltratados por los sectores más polares del arco político que estaban fuera del acuerdo. Hoy día ha cambiado del cielo a la tierra. ¿Cómo vamos nosotros a emprender un proceso constituyente, verdad, con una oposición que lo que hace permanentemente es tratar de asestarle golpes al gobierno, acusando constitucionalmente al presidente de la República, votando la cuestión previa por 73 votos, solo 8 votos, ¿verdad?, de diputados permitieron que no pasara el presidente a la cuestión de fondo? Es una cosa absurda. Hoy día está suspendido el intendente de Santiago por tratar de controlar el orden público con las herramientas que legalmente tiene. Cuando muy bien dice Marcelo, el gobierno tiene la obligación de controlar el orden público y que el Estado de Derecho cumpla su rol fundamental, que es asegurarle la mínima integridad física a las personas. Tiene razón, pero eso requiere también de un cierto apoyo político y no lo hemos tenido. Hemos tenido una interpelación tras otra, que está muy bien, es una herramienta que el Congreso tiene, y hemos tenido desde la firma del Acuerdo de Nueva Constitución, por la Paz y Nueva Constitución, 3
acusaciones constitucionales. Una desbancó al exministro del Interior, otra contra el propio presidente de la República y esta última contra el intendente de Santiago, precisamente por razones de seguridad, cuando es un intendente que lleva 2 meses. Entonces la disposición al diálogo, la disposición a reformar la Constitución, dándole cierta clima de gobernabilidad, que era más o menos lo que se había pactado. De alguna manera supusimos quienes concurrimos al acuerdo por la paz y la nueva Constitución que iba a haber acuerdo por la paz y que iba a haber también un cierto apoyo político para controlar este desbande tremendo que se había producido en términos de que el Estado de Derecho estaba en vilo y que eso requería apoyo político. Avancemos en otros temas para que no nos quedemos pegados solamente en este, porque hay varias otras discusiones políticas importantes. Conversamos con los diputados Marcelo Díaz y Luciano Cruzcoque. La Connie lo mencionaba y es probablemente parte de la discusión que vamos a tener hasta el día del plebiscito, las campañas del terror, el extremar ciertos argumentos. Voy a partir contigo, Marcelo Díaz. Diputado, tenemos varios ejemplos en la última semana de figuras que están teóricamente por el apruebo a una nueva constitución, pero que parecieran estar haciéndole la campaña de alguna manera a quienes dicen rechazo. Hugo Gutiérrez con ensalzar la violencia contra Carabineros, Luis Mesina diciendo que una convención constitucional podría declararse soberana y destituir al Congreso, e incluso hace algunas horas un proyecto de ley del Frente Amplio del Partido Comunista para, en la práctica, expropiar bienes privados cuando alguien hereda más de 4.000 millones de pesos. Todo tendría que pasar al fisco, lo que, digamos, acrecienta los temores de que una nueva constitución básicamente se meta con el derecho a propiedad. ¿No se están pegando un balazo en el pie? En una cuestión, cuando uno está viendo además que son múltiples actores distintos y que le dan a la línea de flotación precisamente del argumento que utilizan algunos para no querer un apruebo en la Constitución. Yo separaría. Yo leí sobre el proyecto que presentaron las diputadas Natalia Castillo y otras, y efectivamente un proyecto que uno puede discutir. Hay muchos países que efectivamente por la vía tributaria ponen mucho límite a la herencia. Estados Unidos, por ejemplo. Es distinto. Es completamente distinto a que más de 4.000 millones pase todo al fisco. Sí, estoy de acuerdo. ¿no? Entonces sería cobrar el 100% de impuestos. Estoy de acuerdo. Lo que estoy diciendo es que hay muchos países que efectivamente hacen una redistribución de la riqueza. Estados Unidos, estoy hablando. Cobra muchísimo impuesto en el momento de la herencia, precisamente para que teóricamente se llama así, recircule la riqueza. O sea, y nosotros tenemos efectivamente una ley de herencia bastante mala, pero no sé si es el camino. Pero no tenemos un impuesto bajo, tenemos una mala regulación del tema de la herencia, pero de que pagan impuesto pagan. Y eso lo han dicho exministros de la Corte Suprema con los que yo he hablado. Han dicho, mira, aquí hay un problema regulatorio importante, hay que abordarlo en algún momento y hay propuestas bastante serias para... Ya, pero no es lo que yo le pregunté. Y de hecho, espérate, parte de esto entiendo va a estar en la Comisión Técnica a discutir la reforma, el tema del impuesto de la herencia. Pero voy al tema de fondo. Digo eso para separarlo porque uno podría decir que esto tiene otro derrotero que es técnico. No, está bien, pero la propuesta de ayer básicamente plantea, porque podrían ser 4.000, pero después alguien dice en realidad por qué 4.000 y por qué no 1.000. Claro. Entonces es una propuesta expropiatoria que es básicamente también uno de los argumentos para quienes dicen yo no quiero una nueva constitución, porque una nueva constitución se puede meter con el derecho a propiedad. Yo ahí más bien me iría al debate que hace falta sobre el impuesto real de la herencia, que es distinto. Pero voy a lo de Mesina y a lo de Hugo Gutiérrez, porque yo no comparto ninguna de las dos posiciones que se han planteado. Primero porque lo que dice Mesina no tiene asidero en ninguna parte. Está claro que la Convención Constitucional o la mixta tienen una sola facultad, que va a venir además derivada del voto soberano del pueblo, que va a decir en abril queremos una nueva Constitución y lo queremos a través de tal mecanismo y solo puede dedicarse a esto. Por tanto, la idea de una convención que puede destituir al resto de los poderes está solo en la imaginación de Luis Mesina y yo concuerdo contigo. Creo que ese tipo de discurso y ese tipo de argumentos terminan haciéndole el juego a aquellos que articulan una campaña del terror. Y nosotros, el resto, aquellos que creemos que el proceso constituyente es probablemente el hecho histórico más relevante que ha ocurrido desde el retorno a la democracia, tenemos que ser capaces de decirlo con claridad y nitidez, sin ambigüedad. No es lo que va a ocurrir. Puede que a Luis Mesina le guste o le gustaría que aquello ocurriera, pero no es lo que sancionó el Parlamento, porque el Parlamento sancionó una reforma constitucional que establece un plebiscito de entrada, que fija 2 mecanismos, y esos 2 mecanismos van a decir los chilenos cuál es el que va a elaborar la Constitución, y ese es su único mandato, y no tiene otra facultad que aquella. Luciano Cruzcoque, que mientras tanto, tiene en otro lugar de Ciudad Gótica, por decirlo de alguna manera, Qué buena. Hay quienes, como por ejemplo Andrea Lamán, utilizan precisamente este argumento para plantear por qué no hay que aprobar una nueva Constitución. A ver, tiene razón lo que dice Marcelo en los acuerdos establecidos precisamente por los profesores que cada uno de los grupos o los partidos políticos mandataron, ya no se sabe, no son todos partidos, pero
los concurrentes a la firma se estableció cuáles eran un poco los bordes que iba a tener la convención y cómo se iba a poder autorregular. Pero por otra parte, yo mire a los Ultrones, a los Messina, a los Hugo Gutiérrez, ¿verdad? A la misma Beatriz Sánchez, que ha señalado que hay que acusar constitucionalmente ahora nuevamente al ministro Blumel. Yo los dejaría un poco de lado, ¿verdad? Pero a mí me sorprende de parte de la izquierda más moderada, precisamente, que cuando uno les pregunta, avalan, por ejemplo, y Marcelo lo ha dicho también, el asunto de la hoja en blanco. O sea, si acá no hay 2/3 precisamente para que una norma X, y se discutió también en la Comisión de Constitución, en la cual estamos ambos, si la norma no alcanza 2/3, queda fuera. Es decir, podría quedar fuera de la Constitución, qué sé yo, desde el Banco Central hasta el Poder Judicial, hasta derechos fundamentales que un tercio quiera vetar, y eso implicaría que eventualmente tendríamos una especie de patchwork. Y el señor Atria se da los lujos de señalar cada 2 minutos que aquí hubo un error enorme por parte de la derecha en concurrir a este acuerdo, porque si acá un tercio decide vetar cualquier posición, cualquier norma va a ley regular. Y eso obviamente que genera en un mundo de personas que no creen que lo que hemos conseguido hasta el momento, la Constitución puede tener muchos problemas y claramente tiene un problema de origen, pero no es una mala Constitución, es una Constitución que ha tenido un tránsito de más de 40 años. Es una mala Constitución. Y esos 40 años, pero perdóname, ustedes han gobernado de esos 40 años el 80% de los 40 años y han tenido todas las posibilidades de reformarla, así como lo hizo Ricardo Lagos, que tiene cuya firma está al pie de la Constitución. Pero leíste lo que dijo Ricardo Lagos, perdón, ¿leíste lo que dijo Ricardo Lagos pero yo recuerdo la firma de la Constitución del 2005, porque así la denominó, ¿sí? Con la presencia de la Constitución del 33, del 25, en una mesa. Hoy despunta la primavera, por fin tenemos una Constitución democrática para Chile. Y hace 2 puede semanas tener corrigió. defectos, sí, bueno, hace 2 semanas cuando el clima político cambió. Bueno, pero no puedes decir aquello que sostuviste durante más de 10 años. La idea es que conversemos. Pero más que déjale que te respondan esto, diputado Díaz. Es que, ¿sabes lo que pasa? Mire, lo de la hoja en blanco es parte del acuerdo esencial, tuvimos ahí esa noche. Pero en otro espíritu. ¿Por qué? Porque significa que no partimos de la Constitución vigente, partimos de cero. Y efectivamente, donde no haya acuerdo no habrá norma. Lo que pasa es que el hecho de que haya un quórum de 2/3 va a impulsar acuerdos. Y efectivamente aquello que no quede regulado en la Constitución va a ir a ley común. Ese es el efecto de la hoja en blanco. Yo me alegro mucho cuando salió el senador Alamán, que se ha dado una voltereta gigantesca, diciendo que no era esto. Todo lo demás dijimos, no, hoja en blanco es esto. Respecto a lo que dijo precisamente, ¿qué es lo que dijo Lago hace 2 semanas en Twitter, que yo lo he destacado muchísimo? Dijo, lo que yo aprobé como reforma en el 2005 es lo que la derecha me permitió porque ellos tenían la llave de las reformas porque requería 2/3 o 3/5. El error de aquella época, y Lagos lo asume, es haber hecho esta ceremonia, de haber pretendido decir aquí se cierra el capítulo constitucional. Yo no me lo creí. Y no haber hecho un plebiscito eventualmente. Yo no me lo creí hasta el punto de que el año siguiente yo asumí como diputado y uno de mis primeros proyectos fue precisamente una asamblea constituyente, habilitar una asamblea constituyente, porque seguía siendo la Constitución en su esencia. Entonces, ahora, los mismos que reclaman, Andrea Alamán, por ejemplo, que reclama tanto respecto de las condiciones, hay un artículo maravilloso, pero fue muy viralizado, breve, de Agustín Esquella en el Mercurio, que decía, curioso, que los mismos que consideran que no están las condiciones, que por eso hay que votar que no tuvieron ningún problema el 80 para ir a una consulta sin registros electorales. Yo necesito preguntarles, pasarles a ustedes también el peso de la prueba un poco, porque ustedes dos son diputados. Sí. Y hoy día hay evidentemente un enjuiciamiento bien categórico al rol del Congreso, al rol de los políticos de manera individual y al rol de del Congreso en términos institucional, y lo mismo pasa con los partidos políticos también. ¿Están dando el ancho? ¿Ustedes en particular? A ver, yo creo que estamos tratando de, dentro de las posibilidades que el Congreso, este es un Congreso con pocas atribuciones en un régimen presidencial, estamos tratando, y creo que a partir del 18 de octubre, de sacar una serie de proyectos que a mi juicio son los más importantes, que son los de la agenda social.
¿verdad? Aquellos que le mejoran las pensiones a las personas, aquellos que le mejoran el ingreso mínimo, aquellos que realmente están significando un cambio real y palpable en la vida de las personas. Si la clase política ha estado, aquí ya es un juicio un poco más amplio, es lo que le comentaba también a Marcelo hace un rato, si se critican 40 años de democracia o de transición democrática, yo creo que hay que tener también un poquito de pudor cuando se critica solo a un sector y se critica específicamente la gestión del presidente Piñera cuando se han gobernado el 80% del tiempo en una coalición de centro-izquierda que pudo hacer cambios que no realizó. Parte de lo que hoy día sucede con este estallido social dice relación con cambios a los que nosotros llegamos tarde, efectivamente, para que no se produzca, para que no acaezca, como dice Burke, la revolución, debe acaecer la reforma. Ahora, también pasa y creo que ahora fuimos tardíos en reformar instituciones y en reformar sistemas que afectaron también, a la sí, gente. Marcelo, pero además, también pasa que ahora, ¿verdad?, se entrampan en discusiones ideológicas en el Congreso, empezamos con los maximalismos arriba de la mesa y probablemente nos vamos a demorar de nuevo, en sacar proyectos de ley que la gente está efectivamente esperando. Muchas de las cosas que hoy día se están haciendo ya venían tramitándose en el Congreso, y si el Congreso eventualmente se hubiera apurado un poquito y se hubiera dado cuenta que la calle lo estaba pidiendo en serio, más allá de las ideologías, los maximalismos o no, ahora también hay un poco un riesgo de lo mismo. Miren lo que está pasando con pensiones. Pero, Connie, voy a ponerte un ejemplo. La reforma de las pensiones que se discutía antes del 18 de octubre... Era totalmente distinta, de acuerdo. No, pero sí. si hubiéramos hecho cosas en su momento también, probablemente hubiéramos sacado el pitutito a la olla de presión. Pongo negro sobre blanco. Y es un muy buen ejemplo. Antes del 18 de octubre, la derecha llegó a un acuerdo con una parte de la democracia cristiana para sacar una reforma que era la antítesis de lo que se aprobó. Y nosotros jamás íbamos a aprobar una reforma que en vez de aumentar los recursos fiscales los disminuía. Después del 18 de octubre sacamos una reforma que aumenta los recursos fiscales y además armamos este grupo técnico que va a hacer otro estudio para aumentar aún más la carga tributaria de Chile para poder responder a las demandas sociales. Estamos hablando de un cambio de 180 grados. Yo creo que no hemos dado el ancho porque no hemos sido capaces de responder a proyectos que le hagan sentido a la gente. Por ejemplo, en materia de pensiones. Claro, se aprobó ayer con la misma fórmula del pilquineo de votos, pero las preguntas básicas de un sistema... Pero de nuevo tú dijiste que este era un giro en 180 grados. Igual ahora también le estamos poniendo obstáculos. Y lo votaron en contra. No. Dije reforma tributaria. Ah, okay. La reforma de las pensiones. Pero digamos que las pensiones, el gobierno incorpora algo que jamás nunca nadie creyó que iba a incorporar en un proyecto. Pero yo creo que es un mal proyecto, es insuficiente y que refina el modelo y por eso lo voté en contra. Es un proyecto que no le garantiza a la gente pensión mínima, de dignidad, no pensión de subsistencia, de sobrevivencia, de arrégleselas como puede. No tiene una promesa que una política pública debe hacer en materia de pensiones, que es un promedio, una tasa de reemplazo esperable. Mantiene la misma lógica, o sea, al final va a depender de la fortuna y del azar, cómo te va en la vida, en un mundo y en un mercado laboral que fue el que hizo fracasar el modelo AFP. Bueno, eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Ya, entonces, pero déjame terminar. Entonces, claro, yo creo que es el ahora, hemos aprobado proyectos importantes. Estamos sobre la hora para que ayer aprobamos Chao Ley Gabriel. Ahora, yo creo que donde hay más crisis es en los partidos políticos. Bueno, yo me salí, hoy soy parte de un movimiento que se llama UNIR, pero yo creo que efectivamente ni el Congreso, ni los partidos, ni la política han dado el ancho. Pero sí hay una cosa que yo creo que estamos haciendo el esfuerzo que tenemos que hacer porque no tenemos otra alternativa y porque se lo debemos al país. Luciano Cruzco, que sí, segundo cosas. que nos queda. A mí me sorprende precisamente esa idea maximalista. Mire, con excepción de la reforma y la creación del Pilar Solidario en la expresión de Michelle Bachelet, primer gobierno, la verdad que en términos de pensiones, que es la necesidad número uno consultada en cualquier encuesta que se atienda en Chile, se hizo muy poco. Entonces, por una parte se señala, mire, ustedes no han hecho, esto no es suficiente, esto no termina con la inequidad del sistema, pero hasta hace 2 años la misma gente que critica era gobierno y se ha tratado de sacar una agenda social importante. Acá yo tengo, mira, el balance de los 100 días de la crisis y de cómo se han sacado cerca de 20 proyectos importantísimos que van a significar un endeudamiento del país en 10 puntos del PIB de aquí al 2024. Es mucha plata y nosotros, evidentemente, si vamos a generar gastos permanentes, tenemos que tener ingresos permanentes y tenemos que también cuidar las finanzas. ¿Qué más quisiera yo y qué más quisiera, creo yo, cualquier persona de buen corazón y bien intencionada, que todas las personas tuviesen, ojalá, la mejor pensión posible y lo más alta posible, pero hay también que hacerlo dentro de las perspectivas reales y de sustentabilidad que puede tener un país. Luciano Cruzco, Marcelo Díaz, diputados, conversando esta mañana con nosotros en ¿Qué lo diría en Infinite Mega Plus? A los dos, muchas gracias por venir en este día viernes, último del mes de enero. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Buenos días.